este fin de semana un nuevo guiño del Fondo Monetario Internacional al gobierno, un nuevo desembolso de 5.400 millones de dólares. Debe ser uno de los últimos desembolsos, si no me equivoco, del organismo internacional al gobierno de Mauricio Macri. Estamos con el economista Ernesto Matos. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿uno de los últimos desembolsos ya? Y esperemos que sí, pero la verdad que con la política del gobierno uno nunca sabe, digamos, ¿no? La fuga de capitales está latente, hay que pagar ahora en junio también intereses y lo que se viene en diciembre. Entonces hay que ver si el gobierno con esto le alcanza y si no se le va en menos de un mes como se le fue, 6.500 millones de dólares, y como no se le fue hace rato ya 15.000 millones de dólares en 3 meses con la gestión de Toto Caputo. ¿Y le da cuánto tiempo de aire si uno lo pudiese trasladar a tiempo? Y esto por lo menos le alcanzaría para las elecciones. Hay que ver después, porque si uno se pone a pensar lo que tiene el gobierno en las reservas, más lo que tiene que pagar en deuda, no le alcanza. Si uno tuviera que ir ya a solucionar este problema. El tema es justamente ese, el gobierno está calculando llegar a las elecciones de octubre. Ahora, por su análisis, yo lo decía Mariano, tenemos un dólar por lo menos estable, entre comillas. Se acerca agosto, después se acerca octubre. ¿Qué va a pasar entre las PASO y las elecciones nacionales? ¿Crees que ahí puede haber una nueva corrida cambiaria? Mira, generalmente es entre marzo y junio, todos saben que es la cosecha, la liquidación de la cosecha, la segunda parte iría en octubre, así que teóricamente con los recursos que tiene, más este periodo que sería de tranquilidad, salvo que la fuga de capitales se reactive de nuevo, el gobierno tendría controlado un poco el dólar, pero a un gran riesgo que sería tener que utilizar parte de la reserva que ya pidió, hay que pagarlas a partir del 2020 y hay que ver la parte por ahí más complicada, es la parte privada, porque es justamente donde el gobierno hoy tiene una recesión económica. No tiene producción como para poder exportar y poder conseguir divisas. El superávit comercial que tiene es producto de la recesión económica porque las importaciones cayeron y las exportaciones se mantienen. Entonces, en ese contexto, el gobierno tendría un poco de tranquilidad, pero hay que ver cuánto le cuesta esto en las reservas. Y como economista, ¿cuál es tu análisis de las declaraciones que hicieron en relación a que habían subestimado la crisis económica en la República Argentina? Hará cuestión de días nada más. ¿Crees que realmente la subestimaron? ¿Crees que es una frase hecha para qué? No, el gobierno tenía muy claro, esta es su ideología, ¿no? El libre comercio, desregulación de los mercados, de intercambio de mercancías, o sea, es parte de la política del gobierno. Lo que pasa es que al dejar la libre liquidación de divisas, libre movilidad en capitales, esto te va a tensionar sí o sí las reservas. Entonces, la verdad que decir que por ahí fue una mala praxis, no, estaba en el corazón. Sabían que esto se venía y que la devaluación iba a impactar en salarios, que era el otro objetivo, digamos, ¿no? Salarios bajos, esto lo dijo Triaca en su momento, cuando comparaba en América Latina que los salarios argentinos eran los más altos de la región y había que llevarlos a la mitad. Bueno, justamente recién leí un informe de la UNDAB que daba cuenta de eso. Argentina pasó en la región de ser el primer país en materia, en salario mínimo en dólares, a estar ubicado en el 7º lugar. Es un dato recién salido de los números. Bueno, lo que quería consultarte en ese sentido, lo que vos hablabas sobre la deuda, se descarta que cualquier gobierno va a tener que renegociar los vencimientos y se hablaba de desembolsos garantizados hasta este año. ¿Qué es lo que va a pasar si uno puede más o menos prever la situación con respecto a una eventual corrida cambiaria que se produzca el año que viene, necesidades de liquidez, ¿no? De dinero? ¿Qué pasa con nuestras reservas? ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene? Mira, el desafío más grande que tiene el gobierno es que si esta recesión se agrava con estos niveles de inflación, entremos en una depresión económica. Brasil técnicamente ya está en recesión, entonces las importaciones de Brasil del último cuatrimestre comparado contra el año pasado cayeron un 44%. Entonces toda esta situación de una economía real que se cae, si el gobierno lo va a tratar de parar con una hora 12, una tasa del 20%, un precios cuidados que a duras penas algunos lo consiguen, la verdad que se ve un panorama bastante complejo, porque no están teniendo los impactos que ellos desean y no se está recuperando la economía, que sería la parte más importante en esto. Ahora, Mariano, te hago una pregunta, tiene que ver con los sindicatos, pero sobre todo con la UIA, porque la UIA salió a hablar, está preocupada la Unión Industrial Argentina por el presente de las pymes, dicen que se viene un cierre masivo de empresas. Ahora, pero después la UIA vemos que cuando se acercan las elecciones terminan apoyando a estos modelos económicos, termina habiendo una contradicción, ¿no?
Bueno, hay un poco de... Te diría que habría que ser psiquiatra o psicólogo para definir bien lo que pasa con la Unión Industrial Argentina, si no fuera porque coexisten dos líneas dentro de la UIA. La UIA tiene una lista denominada industriales y otra que se llama Celeste y Blanca, que tiene mucho más que ver con el sector exportador, con las grandes compañías, y la otra que, como te decía, industriales, que está más ligada al sector pyme, más con una mirada atenta al desarrollo del mercado interno. Y la verdad que los dos sectores coexisten, no sin controversia, no sin chisporroteos, pero hasta ahora han coexistido y se han ido repartiendo un poco la jefatura de la Unión Industrial Argentina. También es cierto que hay que aclarar que con la gestión de Miguel Acevedo al frente de la Unión Industrial Argentina, y como hombre fuerte de Aceitera General Dehesa, es cierto que le ha dado una impronta más productivista y más ligada al desarrollo del mercado interno, de nuevo, no sin algún grado de señalamientos internos de parte de los otros sectores que siempre están buscando por una mayor liberalización de la economía. Pero lo cierto es que cualquiera sea el sector, vos fíjate que hoy el tsunami económico también ha arrastrado las grandes empresas, también hay problemas en Arcor, que es prácticamente junto con Techin las dos naves insignias de la Unión Industrial Argentina, con lo cual es muy difícil que una entidad como la UIA se abstraiga de semejante depresión económica, por lo menos como marca el economista, que estamos al menos a las puertas de esa depresión económica. Y de hecho yo quería preguntarle al economista cuáles son los factores que tienen que darse para que estemos técnicamente en una depresión económica y por qué no estamos ahora. Mirá, y sería otro trimestre más, o sea, otro trimestre más. Con estos números estaríamos a las puertas de una depresión. Lo que hay que tener en cuenta... Perdón, antes de las elecciones podemos saber si estamos en depresión económica. Exacto. Sí, porque aparte, el gobierno tiene que tener en cuenta que, y estos son datos que está en el Ministerio de Trabajo, hay 600.000 empresas, solamente el 1% exporta de esas 600.000. Entonces, como están todos aglutinadas en cámara, el gobierno debería hoy sentarse con las cámaras, las empresas nacionales, y discutir un poco el modelo para reactivar esto. Y esa es la preocupación, porque no hay ese intercambio que se está esperando con los empresarios para poner por lo menos de acá a las elecciones una calma mucho mayor que la que estamos viviendo hoy, digamos, ¿no? Ahora van a venir los datos de inflación y en Santa Fe los números ya daban arriba del 60%. Bueno, hoy supimos que el PBI per cápita es tan bajo como en el gobierno de la Alianza. Ahora, todos los números que el gobierno le llegan terminan siendo muy negativos, ¿no? Impactados en la sociedad. Sí, hoy también salió el dato de la bien eximido de las cargas patronales a las escuelas privadas. Entonces el gobierno, si quiere hacer, hace. Depende del gobierno, lo que pasa es que apunta siempre a un sector. Y la verdad que ahí es donde el gobierno debería pensar si realmente quiere apuntar a un sector minoritario o reactivar esto y que el salario empiece a alcanzar como para poder alimentarse. Recién hablabas que dentro de poco se van a conocer estos datos de inflación por parte del INDEC de mayo. ¿Cuál es el análisis o cuáles son los valores que vos manejás? Y mirá, todavía lo manejamos arriba de 3%. O sea, la realidad es que venimos de 4, 6, 3... y estamos hablando de inflación del 50%. La verdad que es un número muy alto. Algunos ya temían una hiperinflación, lo que pasa es que, 50% ya es muy alto. Ahora, si esto continúa, y el gobierno un poco puso el parate ahí con las tarifas, como para que no siguiera trasladándose, porque esa es la realidad, pero vos hoy pagás un peaje en el acceso oeste, 85 pesos, entrás por la autopista oeste, 71. Imagínate si tenés que venir todos los días, son casi 4.000 pesos al mes. Si tenés que venir a trabajar, 2.000 pesos de combustible, cargar un tanque, ya ahí tenés 8.000, solamente entre combustible y nafta se te van casi 15.000 pesos. La inversión productiva también volvió a caer en abril un 20%. Otro dato negativo, la construcción, por ende, también bajó. Sí, la construcción está totalmente parada. Por lo que nos dicen algunos empresarios, directamente están apostando. Hay tasas para depósito de mínimo 20 millones de dólares, que te da 4 puntos más que el plazo fijo. Entonces, todo el modelo financiero está funcionando, y los sectores privados lo saben, en base a poner la plata en un plazo fijo de más del 50%, y con eso ir pagando. Por eso se retardan los pagos. O sea, si uno escucha que al trabajador le retarda un mes el pago, o 40 días, 20 días, es porque están recobrando la plata de los intereses, y con eso están pagando porque no tienen venta. ¿Y hay algún signo de recupero del consumo en la Argentina? Va a ser estadístico, o sea, es un rebote estadístico, como le dicen.
pero recupero con un nivel del 50% va a depender de las paritarias. El tema está puesto, bueno, de cara a la paritaria que tendrían que empezar a cerrar todas, las cláusulas gatillo van a compensar, pero la realidad es que venimos arrastrando 40, 50, 24, ya tenemos arriba de más del 100% de inflación. Y las variables financieras, no fue un gobierno que se habló en casi 4 años de gestión, hablamos de macroeconomía y no hablamos de desarrollo, no hablamos de industria, ¿no? No, el gobierno asumió y lo primero que hizo fue organizar la deuda externa. ¿Por qué? Y con la banca extranjera, digamos, ¿no? Organizó la deuda externa y con la plata que hoy tienen muchos de los empresarios, como acá bien se nombraba, algunos de la UIA y obviamente el del mismo gobierno que tienen plata del exterior, que tienen unos bancos, compran los títulos de deuda que emitió la Argentina. Entonces, para el segundo gobierno, ahí les planteo un desafío. El segundo gobierno, si no puede pagar a la deuda privada y tiene que entrar en default, va a discutir con algunos argentinos. Y eso ya lo vivimos, que algunos argentinos admitían ser parte del fondo buitre. Esta situación de economía real a la caída, hasta te digo que puede ser, es planificada. Ernesto, muchas gracias por venir, muy No, no hay amable. por qué.